Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Llegamos a Tulum con la idea de una luna de miel desconectada. Habíamos reservado un ecohotel tierra adentro, lejos de la zona hotelera, cabañas de madera junto a un cenote. En las fotos era idílico, mosquiteros blancos, hamacas, silencio. Cuando el taxi salió de la carretera principal y se metió por un camino de terracería sin señal en el móvil, me apreté el cinturón. El conductor no hablaba mucho. Me llamó la atención que, en el retrovisor, no nos miraba a nosotros, sino a un pick-up que parecía seguirnos a distancia, levantando la misma nube de polvo. El hotel era más pequeño de lo que esperábamos. 3 cabañas, un comedor abierto y un generador viejo que vibraba como una lavadora desbalanceada. Nos recibió un chico con una camiseta sin logo y un walkie que no dejaba de crepitar. Nos pidió los pasaportes para registrarlos y se los llevó detrás de la cocina. Le dije a Marcos que no me gustaba que desaparecieran con nuestros documentos. Él me respondió que era un trámite normal. Los devolvieron 20 minutos después con una sonrisa, pero sin ningún papel. El pick-up que nos había seguido aparcó detrás de la barda, al otro lado de la cerca. No vi a nadie bajar. La cabaña era bonita a primera vista, aunque olía a combustible. Abrimos las ventanas, pero el aire era denso. A través de las tablas se filtraban voces en susurros, y el zumbido del generador no paró en todo el atardecer. A las 7, el chico del walkie nos recomendó no salir de noche por los jaguares y nos ofreció una cena incluida si confirmábamos ahora. Se notaba prisa. Aceptamos por no discutir. Mientras comíamos, otra pareja, europeos como nosotros, preguntó por el cenote privado. El propietario apareció en ese momento sin habernos saludado antes. Dijo que estaba cerrado por mantenimiento. La pareja se miró confundida. Según su reserva, ese cenote era el motivo principal del lugar. Después de cenar, un empleado nos acompañó a la cabaña con una linterna. Al pasar por la cocina, vi un tablero con notas, nombres de huéspedes, horas de salida previstas, rutas marcadas con flechas. Nuestro apellido estaba subrayado en rojo. Me detuve. El empleado se dio cuenta y bajó la linterna. Organización, dijo, como si nada. En la cama, con la mosquitera bajada, intenté leer. Vi en el techo un puntito negro que parpadeaba. Me levanté en silencio, subí a la silla y lo toqué. Era un agujero del tamaño de una cabeza de alfiler. Al otro lado, algo metálico brilló un segundo antes de que la luz se apagara. No dije nada. Volví a la cama y fingí dormir. A medianoche el generador se detuvo y la cabaña quedó muda. En ese silencio, el crujido de la tarima sonó como un disparo. El pomo giró despacio como si alguien probara desde fuera. Marcos se incorporó de golpe. Yo ya estaba con el móvil en la mano, sin señal. El pomo dejó de moverse y entonces escuchamos el clic inconfundible de una cámara. Afuera, junto a la ventana. Esa noche no dormimos. Marcos se asomó por la ventana con una linterna de bolsillo. Pero no había nadie. Solo el reflejo del agua del cenote al fondo y la bruma espesa del amanecer. Decidimos no mencionar nada al personal. Queríamos irnos cuanto antes. En cuanto salió el sol, bajamos al comedor con las mochilas hechas. El chico del walkie nos sonrió como si nada y dijo que el transporte al pueblo salía hasta las 5 de la tarde. No había taxis, no había señal, y caminar hasta la carretera principal serían unos 10 kilómetros bajo el sol. Marcos intentó razonar con él, ofrecerle pagar un extra para que alguien nos llevara antes. El chico fue hasta la cocina y regresó diciendo que el jefe no lo autorizaba. En ese momento noté algo raro. El tablero de la noche anterior había desaparecido. En su lugar, una hoja limpia sin nombres, ni rastro del papel donde estaba nuestro apellido subrayado. Después del desayuno dimos una vuelta fingiendo hacer turismo, buscando alguna ruta de escape. El sendero hacia el cenote, el que en teoría estaba cerrado, tenía una cinta amarilla mal colocada. Marcos, testarudo, la apartó y seguimos el camino. La humedad aumentaba a cada paso, y el zumbido de los insectos se mezclaba con un sonido grave,
constante, como un motor encendido bajo tierra. Cuando llegamos al borde del cenote, entendí por qué estaba cerrado. Había restos de velas, botellas de plástico y una cuerda gruesa amarrada a una roca. El agua turbia desprendía un olor a gasolina y hierro. Marcos quiso mirar con la linterna, pero la cuerda se hundía hasta perderse en la oscuridad líquida. Detrás de nosotros una rama se quebró. Al girar vimos al hombre del pickup, con gorra y un machete al cinto. No dijo nada, solo nos observó, con los ojos entrecerrados, y señaló hacia el hotel. Volvimos sin discutir. No nos siguió, pero lo vimos quedarse allí, inmóvil, mirando el agua. En el comedor el chico fingió sorpresa. Les dije que no se acercaran. Su tono no era de enojo, era de advertencia. Marcos le preguntó directamente si nos estaban grabando en la cabaña. El chico parpadeó, luego sonrió nervioso. «Eso no pasa aquí, señor». Y se fue. Esa tarde, cuando supuestamente llegaría el transporte, escuchamos el motor del pickup. Apareció lleno de bidones, sin nadie en la cabina. El chico del walkie nos dijo que el conductor estaba en el camino y que esperáramos adentro. Pero algo no cuadraba. El vehículo seguía encendido y el escape echaba un humo azul espeso. Marcos bajó a revisarlo mientras yo me quedé en el porche. Escuché su voz llamándome: «Ven a ver esto». Me acerqué. Dentro del asiento del copiloto, entre mantas sucias, había una cámara digital, una de las antiguas, con cinta aislante en los bordes. La encendimos. No había fotos recientes, solo una carpeta con nombres de fechas y números. En una de ellas reconocí el interior de nuestra cabaña. En otra, el rostro dormido de la pareja europea. Cuando levantamos la vista, el chico del walkie estaba detrás de nosotros, mirándonos sin expresión. En la mano, un cuchillo de cocina. El aire se volvió espeso. Marcos reaccionó primero, dejando la cámara en el asiento del pickup y levantando las manos. «Tranquilo, no pasa nada», dijo con la voz forzada. «Solo encontramos esto tirado». El chico no respondió. Tenía los ojos abiertos de par en par, respiraba rápido. Después de unos segundos bajó el cuchillo, pero no por calma. Estaba temblando. «Ustedes no debieron ver eso», susurró mirando a su alrededor. «No aquí». Antes de que pudiéramos preguntar, un ruido de motor más fuerte se acercó por el camino. Otro vehículo, una camioneta gris sin placas, se detuvo junto al generador. Bajaron dos hombres, uno con una gorra igual a la del sujeto del cenote. El chico del walkie retrocedió, como si temiera a esos hombres más que a nosotros. Los recién llegados se dirigieron directamente hacia él. Alcanzamos a escuchar solo fragmentos. «Te dije que borraras todo. Ya hay que cerrar esto». Uno de ellos lo tomó del cuello de la camiseta y lo arrastró hacia la cocina. Marcos me susurró: «Nos vamos». Ahora, corrimos por el sendero contrario al del cenote sin mirar atrás. El sol caía a plomo, y el ruido del generador se fue perdiendo hasta que solo quedó el sonido de nuestras pisadas sobre la tierra. Después de 20 minutos llegamos a un claro con una cerca de alambre. Más allá se veía una carretera secundaria, pero la cerca estaba reforzada con espino y cadenas. Marcos sacó una piedra para intentar romper el candado. Yo vigilaba el camino cuando escuché algo detrás del follaje. Pasos, rápidos, acercándose. Grité su nombre. Entonces se oyó un disparo. El sonido retumbó en el aire quieto. Marcos cayó al suelo con el hombro ensangrentado. El chico del walkie apareció jadeando, con la cara empapada en sudor. «¡Corran!», gritó. «No me vieron aquí, ¿entienden?». «No me vieron». Se acercó. Nos dio unas llaves pequeñas y señaló un punto del bosque. «Hay una moto al otro lado del cenote. Tomen el camino viejo». Luego se fue corriendo de vuelta al hotel. Marcos, pese al dolor, insistió en seguir. Con su camisa improvisé un torniquete y lo ayudé a levantarse. Caminamos tambaleándonos entre los árboles hasta encontrar un sendero de piedra. A lo lejos el ruido de los motores volvió, pero esta vez más disperso, como si buscaran en varias direcciones. Encontramos la moto, una itálica oxidada, sin placas, con medio tanque. Arrancó a la tercera. Conduje sin rumbo, siguiendo el instinto. Pasamos por campos vacíos, luego por casas de palma abandonadas, hasta que por fin vimos una gasolinera. Nos detuvimos. Marcos apenas podía hablar. Pedí ayuda a gritos, pero el dependiente
Un hombre mayor nos observó con desconfianza. Me llevó aparte y en voz baja dijo: ¿Venían del monte? ¿Del Eco Lodge? Asentí. Ya no deberían estar aquí. Eso no es un hotel, señorita. Antes de que pudiera preguntar, un patrullero se acercó lentamente por la carretera. El dependiente se metió al local sin decir palabra. El policía bajó el vidrio. No llevaba uniforme completo, solo una camisa con insignia. Sonrió. Los estaban buscando. Dijo: suban. Los llevamos de vuelta. Su sonrisa no tenía nada de tranquilizadora. Marcos me apretó la mano sin decir nada. Sabíamos, sin tener que hablarlo, que subir a esa patrulla sería el final. Me obligué a sonreír y dije que necesitábamos una ambulancia, que mi esposo estaba herido. El agente bajó del vehículo con calma, dejando la puerta abierta. No respondió. Solo se acercó con la mano apoyada sobre la pistola. Tranquila, señora, aquí todo se resuelve, dijo. Marcos, con un hilo de voz, murmuró: corre. Tiré de él hacia la moto y, sin mirar atrás, aceleré por la carretera contraria. Escuché un disparo, luego otro. No sé si apuntaba a las llantas o a nosotros. La moto zigzagueaba por el peso y el cansancio. Atrás, el sonido del motor de la patrulla se hizo más fuerte. La carretera estaba desierta. El calor del asfalto nos golpeaba la cara como fuego. Llegamos a un desvío con un letrero oxidado. Cobá, 5 kilómetros. Entré sin pensarlo. El camino era estrecho, rodeado de árboles tan densos que bloqueaban el sol. El motor de la patrulla se fue apagando poco a poco hasta perderse. Pero no nos detuvimos. La moto empezó a fallar, el motor tosiendo, hasta que se detuvo frente a una casa vieja de cemento y techo de lámina. Golpeé la puerta con desesperación. Una mujer mayor de rostro curtido nos abrió sin sorpresa, como si nos esperara. Nos hizo entrar sin hablar. Dentro, olía a humedad y medicina. Marcos se desplomó en el suelo. Ella lo miró rápido y me dijo: no se muevan. No salgan hasta que oscurezca. Obedecí. La mujer lavó la herida de Marcos con alcohol y vendajes improvisados. En la mesa había una radio vieja que solo emitía estática. Al anochecer trajo un plato de arroz y sin levantar la vista dijo: cada año traen parejas nuevas. Nadie pregunta. Pero ustedes gritaron demasiado. No entendí si hablaba de los del hotel o de otra cosa. Cuando quise preguntarle más, la radio sonó. Una voz masculina dijo algo rápido, un código, y ella bajó el volumen. Luego me miró fijo. Si escuchan motores, escóndanse. Esa noche dormimos por turnos. Marcos deliraba por la fiebre. A medianoche, vi las luces de un coche detenerse frente a la casa. Siluetas bajaron. La mujer me hizo un gesto con el dedo en los labios y abrió una trampilla bajo la cama. Empujé a Marcos dentro y me metí detrás de él. Desde abajo oí cómo golpeaban la puerta, luego pasos y una voz que decía: la moto está aquí. Después de unos minutos interminables, el silencio regresó. La mujer levantó la trampilla y dijo: se fueron al norte. No vuelvan por esa carretera. Al amanecer nos ayudó a llegar hasta un bus que pasaba por un poblado cercano. No miramos atrás. En el asiento trasero, Marcos dormía con la cabeza en mi hombro. Yo aún tenía en el bolsillo la tarjeta de memoria de la cámara, que había sacado sin que él se diera cuenta antes de huir. Meses después, en casa, la revisé. Entre cientos de fotos, una última, con fecha del día en que llegamos, nosotros bajando del taxi, sonriendo, y al fondo, el hombre del machete mirando directo al lente. Siempre quise una luna de miel tranquila, sin lujos. Por eso acepté la idea de Javier. Recorrer el norte de España en coche, dormir en casas rurales y alejarnos del ruido. Habíamos reservado una posada en un pequeño pueblo de montaña, entre Cantabria y Asturias. El lugar, según las reseñas, era auténtico, familiar, perfecto para parejas que buscan desconexión. Cuando llegamos entendí que desconexión era literal. No había señal, ni cobertura, ni más casas a la vista. El dueño, un hombre mayor con una sonrisa tensa, nos recibió sin darnos su nombre. Solo dijo: aquí todos descansan, y nos entregó una llave oxidada con el número 3 grabado. El interior del alojamiento era como un museo detenido en los años 70. Alfombras gruesas, retratos sin firma,
un olor persistente a cera vieja. La habitación estaba limpia, pero fría. Desde la ventana se veía el bosque cubierto por una neblina que no se movía. Javier, emocionado, salió a tomar fotos. Yo me quedé desempacando cuando escuché algo que me heló la sangre. Un quejido, sordo, justo detrás de la pared. Pensé que sería otro huésped, pero al asomarme por el pasillo no vi a nadie. Las demás puertas estaban cerradas con candados por fuera. Bajé al comedor para preguntar y encontré al dueño hablando con una mujer muy joven, tal vez su hija. Cuando entré, ambos callaron de golpe. La chica me miró y en voz apenas audible dijo: «No salgan de la habitación si escuchan pasos». El hombre la fulminó con la mirada y sonrió hacia mí, fingiendo normalidad. Cosas de pueblo, pensé, tratando de restarle importancia. Pero esa noche, mientras cenábamos, Javier notó que había 3 mesas puestas, aunque éramos solo nosotros. Preguntó si esperaban a más huéspedes. El dueño respondió sin mirarnos: «Llegarán más tarde». A medianoche me despertó un ruido de motor. Desde la ventana, vi las luces de un coche viejo aparcando junto a la entrada. Bajó un hombre corpulento, con una chaqueta de cuero y una bolsa negra. Tocó la puerta 3 veces y el dueño salió a abrir. No hablaron, solo se miraron. El recién llegado dejó la bolsa en el suelo y se marchó sin decir palabra. El dueño se quedó ahí, en silencio, mirando el coche desaparecer entre la niebla. Volví a la cama fingiendo que no había visto nada, pero Javier también estaba despierto. «¿Has escuchado eso?», me susurró. Sí. Eran pasos en el pasillo y los escuchamos de nuevo, lentos, arrastrados, acercándose a nuestra puerta. Nos quedamos quietos. El pomo giró apenas 1 milímetro y luego se detuvo. 1 minuto después, un golpe seco, como si algo hubiera caído justo frente a nuestra habitación. Javier se levantó decidido a mirar, pero lo detuve. El silencio volvió, absoluto. A la mañana siguiente, cuando abrimos la puerta, había un charco de agua y un trozo de tela gris tirado frente a nosotros. No había nadie más en el pasillo. Al bajar al desayuno, el dueño sonreía como si nada, pero en una de las mesas, las mismas que la noche anterior, estaban vacías. Había 3 tazas medio llenas y restos de pan. A nuestro alrededor ni un huésped. Javier intentó bromear durante el desayuno, pero su voz sonaba tensa. Yo no podía dejar de mirar las 3 tazas. El café aún humeaba, como si quienes las habían usado se hubieran levantado segundos antes. El dueño recogió los platos sin decir una palabra, y la chica desde la cocina evitaba mirarnos. Le pregunté si podíamos visitar el bosque o el río que aparecía en las fotos del sitio web. Su respuesta fue rápida, casi automática. «No conviene alejarse, señora. Las montañas engañan, y uno no siempre encuentra el camino de vuelta». Después de eso, no volvió a abrir la boca. Esa tarde salimos igual, buscando algo de señal. Caminamos más de 1 hora entre árboles húmedos, hasta que escuchamos el sonido de una cascada. Al acercarnos vimos un pequeño puente de madera con una cruz clavada al costado. Debajo, flotaba una cinta amarilla de policía. Javier la apartó con curiosidad. El suelo estaba cubierto de barro y, más allá, restos quemados de lo que parecían maletas, zapatos, incluso una cámara destrozada. Me entró un frío inmediato, aunque el aire era tibio. Javier me miró en silencio. Su sonrisa se borró. «Esto no es reciente», dijo, pero la cinta amarilla parecía nueva, recién colocada. Al volver a la posada ya oscurecía. El dueño nos esperaba en la entrada, como si supiera exactamente por dónde llegaríamos. «¿Salieron sin avisar?», preguntó con voz dura. Javier respondió con calma que solo habíamos paseado, pero el hombre dio un paso adelante. «Aquí no se pasea, aquí se descansa». Esa frase se me clavó como un eco. Subimos a la habitación sin discutir. Desde la ventana notamos algo nuevo. La bolsa negra que el hombre del coche había dejado la noche anterior estaba ahora abierta junto a un cobertizo. En su interior se alcanzaban a ver prendas de ropa dobladas con demasiado cuidado. Cuando el reloj marcó las 12, los pasos volvieron, esta vez más rápidos, más pesados. Algo arrastraba por el suelo del pasillo. Me atreví a mirar por la rendija de la puerta. El dueño caminaba con una linterna, pero no estaba solo. Detrás de él, 2 figuras tapadas con mantas lo seguían torpemente tambaleándose. Sus pies desnudos dejaban huellas oscuras sobre la madera. El corazón me latía tan fuerte que temí que se oyera.
Javier me tomó la mano y me hizo retroceder. Esperamos, sin respirar, hasta que los pasos se perdieron en el piso de abajo. Minutos después, un olor fuerte a humo empezó a filtrarse por el pasillo. Me asomé de nuevo y vi que el hombre había encendido la chimenea del comedor, pero no con leña. Ardía algo dentro de la bolsa negra. A la mañana siguiente, la chimenea seguía encendida. Las cenizas desprendían un olor metálico insoportable. El dueño nos ofreció café con la misma sonrisa. ¿Durmieron bien?, preguntó. Yo apenas pude asentir. Javier bajó la voz y me dijo al oído: «Nos vamos hoy, cueste lo que cueste». Decidimos irnos sin avisar. A primera hora, mientras el dueño revisaba algo en el cobertizo, aprovechamos para meter nuestras cosas en el coche de alquiler. Pero cuando giré la llave, nada. El motor ni siquiera hacía contacto. Javier abrió el capó y encontró los cables cortados. No rotos, no mordidos, cortados con precisión. En ese momento la chica apareció detrás de nosotros. Tenía las manos manchadas de harina, como si viniera de la cocina. «Tienen que marcharse antes de esta noche», dijo casi en susurros. «Hoy viene el camión». «¿Qué camión?», pregunté. «El que se lleva a los que no descansan». Su voz temblaba, y antes de que pudiera decir algo más, el dueño salió del cobertizo con una sonrisa demasiado amplia. «¿Problemas con el coche?», preguntó. Javier cerró el capó fingiendo calma. «Solo la batería, ya lo soluciono». «No se preocupe, joven. Puedo avisar a alguien del pueblo para que venga». Por la noche. No respondió a nuestras negativas. Se alejó hacia el camino y desapareció entre los árboles. En cuanto lo perdimos de vista, la chica nos hizo una seña y nos llevó por la parte trasera de la casa. Allí, tras un portón de hierro oxidado, descubrimos una especie de taller improvisado. Llantas viejas, maletas rotas, matrículas dobladas. En una esquina, bajo una lona, había al menos 3 coches cubiertos de polvo, todos con las ventanillas rotas. «Son de los huéspedes», dijo ella. «¿Qué les hacen?», pregunté. «Les dicen que duerman, que descansen. Luego el camión los recoge. Nadie pregunta, nadie vuelve». Javier la miró incrédulo, pero la expresión de la chica era tan seria que no pudo dudar. Nos explicó que el pueblo estaba vacío desde hacía años. Solo quedaban los de la posada, que recibían a los que nadie buscaría rápido. Acordamos huir antes del anochecer, siguiendo un sendero por detrás del bosque que, según ella, llevaba a una carretera secundaria. Nos prometió distraer al dueño si nos veía salir. A las 6, cuando la luz empezaba a tornarse naranja, dejamos las maletas y solo cargamos con lo esencial. Caminamos rápido entre los árboles, guiándonos por el sonido de un río, pero a los pocos minutos, escuchamos el ruido de un motor grande acercándose desde el pueblo. Un camión, justo como había dicho la chica. Nos ocultamos detrás de un tronco. Vimos pasar el vehículo. Era una furgoneta sin marcas, con las ventanas cubiertas. Dentro, por una rendija, se alcanzaban a ver formas, personas tal vez recostadas unas sobre otras. Javier me apretó el brazo. «¿Viste?», murmuró. Asentí temblando. Cuando el camión se alejó, seguimos el sendero. Pero al llegar a un claro, algo nos detuvo. Una serie de tumbas improvisadas, montículos con cruces de madera y fechas sin nombre. En una de ellas, aún fresca, había un trozo de tela gris, idéntico al que encontramos frente a nuestra puerta la primera noche. El bosque se oscurecía rápido, y detrás de nosotros los pasos del dueño resonaron entre los árboles. No sé cómo conseguimos correr. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas oía otra cosa. Los pasos del dueño se mezclaban con el eco del bosque. Gritaba nuestros nombres, arrastrando la voz. Como si disfrutara al hacerlo. Javier me tiraba del brazo, herido en una pierna por una caída. Corrimos hasta que la neblina nos rodeó por completo y el sonido del río desapareció. Nos detuvimos un segundo, jadeando. Fue entonces cuando vimos una luz entre los árboles. Una linterna que se movía en nuestra dirección. Pensamos que era la chica, pero cuando la silueta se acercó reconocí el brillo metálico del machete que el hombre llevaba en la mano. Nos tiramos al suelo, escondidos tras un tronco, y contuve la respiración mientras la luz pasaba a centímetros de nosotros. El hombre se detuvo, olfateó el aire y murmuró: «No se preocupen, aquí todos descansan».
Siguió caminando lentamente hacia el río. En cuanto lo perdimos de vista, seguimos el sendero en sentido contrario, sin saber si era el correcto. La noche cayó de golpe. El bosque parecía moverse. De pronto, un haz de luz nos cegó. Era el camión. Lo escuchamos acercarse por el camino lateral. Nos escondimos detrás de una roca. Desde allí, vimos cómo se detenía frente a la posada. 2 hombres bajaron. Abrieron las puertas traseras y comenzaron a sacar cuerpos cubiertos con mantas. Los apilaron junto a la fosa del claro que habíamos visto antes. Uno de ellos encendió un cigarrillo y dijo: 3 más esta semana. Los turistas no aprenden. El dueño apareció poco después con la chica detrás. Ella no levantaba la vista. Él entregó un sobre al conductor y señaló hacia el bosque. Faltan 2, dijo. Los encontraremos. Esperamos hasta que el camión volvió a arrancar. Cuando desapareció entre la bruma, corrimos de nuevo, guiados solo por el instinto. Finalmente, la maleza se abrió y vimos un poste oxidado con un cartel. N621, potes 4 kilómetros. Lloré. Por primera vez, lloré de alivio. Llegamos a la carretera justo cuando amanecía. Un coche viejo con una pareja de ancianos se detuvo al vernos. Nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil del pueblo. Contamos todo: la posada, el camión, las tumbas. Los agentes se miraron entre sí y uno de ellos dijo en tono seco: ¿en qué parte exactamente estaba esa casa? Les mostramos el mapa del sitio web. El hombre se levantó despacio, salió del despacho y volvió con un sobre. Dentro había fotos aéreas, el terreno de la posada, completamente vacío, solo ruinas y maleza. Ese lugar fue desalojado hace 8 años, dijo, después de que desaparecieran unos mochileros. Javier y yo insistimos, les describimos a las personas, los coches, la furgoneta. El agente cerró la carpeta sin mirarnos. A veces la niebla engaña, sentenció. Esa noche nos llevaron a un hostal en el pueblo para descansar. Antes de dormir revisé el móvil. Había una sola foto nueva en la galería tomada a las 3:17 de la madrugada. Era la entrada de la posada, perfectamente iluminada. En la ventana del segundo piso, se veía al dueño sonriendo con la mano levantada en despedida. Nuestro viaje de luna de miel debía ser perfecto. 10 días en Grecia, playas, vino y el crucero por las islas. Pero el último tramo del viaje cambió de rumbo. En Santorini, una tormenta eléctrica canceló nuestro vuelo de regreso a Atenas. Un hombre de unos 50 años se acercó en el aeropuerto ofreciendo transporte hasta el puerto, donde, dijo, tenía una lancha privada que hacía el trayecto a tierra firme. Tenía acento local, vestía pulcro y mostraba una acreditación de transporte turístico independiente. Nos pareció inofensivo. Éramos 3 parejas las que aceptamos. El hombre, que se presentó como Nikos, nos llevó en una furgoneta blanca hasta un muelle apartado, sin luces, a unos 20 minutos del centro. Mientras bajábamos, una ráfaga de viento trajo olor a gasolina y mar podrido. La lancha era pequeña pero limpia. Nikos la arrancó sin dificultad y sonrió. 2 horas y estarán en el Pireo. No se preocupen por nada. Durante la primera hora todo fue normal. Las luces de Santorini se desvanecieron y el mar se volvió una plancha oscura. Pero cuando uno de los pasajeros le pidió a Nikos que encendiera la radio, él respondió que no funcionaba. Poco después, la lancha empezó a virar sin explicación, alejándose de la ruta que marcaba el GPS del móvil. Mi marido Daniel le pidió que aclarara hacia dónde íbamos. Nikos no respondió, solo subió el volumen del motor. El cielo estaba cubierto, sin luna. A lo lejos vimos una línea de costa, pero sin edificios ni faros. Parecía una isla menor. Nikos nos dijo que haríamos una breve parada por combustible. Ninguno de nosotros tenía idea de dónde estábamos. Al acercarnos, distinguimos una rampa de hormigón y un galpón con el cartel descolorido. Limenico Stathmo, estación marítima. Bajamos sin discutir. Dentro del galpón había olor a aceite, a óxido y algo más. Algo agrio como carne vieja. En una esquina había una mesa con botellas de agua y una libreta. En la primera página nombres, algunos tachados, otros no. Daniel señaló que el nuestro estaba escrito en la última línea. Cuando me giré, Nikos cerraba la puerta metálica del galpón desde fuera. Golpeamos, gritamos, pero el sonido del motor ahogó todo. La luz parpadeó una vez y se apagó.
Apenas podíamos ver. Uno de los otros hombres encontró una linterna de mano sobre un barril. Al encenderla iluminó las paredes. Estaban cubiertas con fotografías. Decenas de ellas clavadas con chinchetas. Eran parejas, sonrientes, frente a la misma lancha blanca. Todas distintas, todas felices. En la parte inferior de muchas fotos. Fechas 2018, 2019, 2021. Y bajo cada grupo de fotos, una palabra escrita en griego, repetida una y otra vez. Telíose. Daniel la tradujo en voz baja. Significa terminado. El motor de la lancha se alejó mar adentro, y entonces desde el fondo del galpón, escuchamos cómo se arrastraba algo pesado. El sonido era inconfundible, algo grande arrastrándose sobre el suelo húmedo del galpón. Las linternas temblaban en nuestras manos. Daniel se acercó con cuidado, pero yo lo detuve. Del fondo, detrás de unas cajas oxidadas, emergió un hombre. Estaba cubierto de grasa, con la mirada vacía, los labios partidos. Llevaba un uniforme azul con el escudo marino de Grecia, aunque raído y sucio. Tardó unos segundos en hablarnos. ¿Él los trajo?, preguntó con un hilo de voz. Asentimos. El hombre miró hacia la puerta metálica cerrada y murmuró algo que no entendimos. Luego dijo en inglés: «Tienen que irse antes del amanecer. Si los ve, no habrá regreso». Nos acercamos a él, pero retrocedió como un animal herido. Nos indicó con la mano una escalera metálica al fondo del galpón. «Suban. Hay otra salida por el tejado. Pero cuidado. La isla está vigilada». «Vigilada». Esa palabra nos heló. Le pregunté quién nos vigilaba. Nikos no trabaja solo. Subimos los peldaños. La linterna apenas iluminaba un tragaluz cubierto de sal. Afuera el viento golpeaba con fuerza. Cuando empujamos la rejilla, el aire frío del mar nos dio en la cara. La oscuridad era casi total, salvo por una luz intermitente que venía desde una colina cercana. «Debe ser la torre de control», dijo Daniel. «O algo peor», añadí. Saltamos uno a uno al exterior. Éramos 6 en total. Caminamos entre piedras resbaladizas y hierbas secas, intentando orientarnos. Desde la costa, aún se veía la silueta de la lancha alejándose. Nadie hablaba. A los pocos minutos divisamos una serie de contenedores alineados junto al acantilado. Uno de los hombres, un alemán de mediana edad, abrió el primero con una barra metálica. Dentro había maletas, pasaportes, cámaras, todos con sellos de turistas de diferentes países. Entre ellos encontramos una bolsa con teléfonos. Docenas de ellos. Algunos todavía encendían. En uno había una foto reciente. La lancha con las mismas 6 personas que ahora estábamos en la isla. ¿Cómo?, balbuceé. Daniel lo tomó y lo giró. La hora de la foto coincidía con hacía apenas 20 minutos. De pronto el alemán lanzó un grito. En otro contenedor había cuerpos. 3, tal vez 4, cubiertos con lonas. Rostros hinchados por el mar. En el brazo de uno de ellos se veía un brazalete idéntico al que Nikos llevaba en el muelle. No sabíamos qué hacer. Entonces escuchamos un silbido lejano como una señal. Luces se encendieron en la colina. Voces en griego gritaban algo entre el viento. Daniel me tomó de la mano y corrimos. Los demás hicieron lo mismo. Atrás los reflectores comenzaron a barrer la costa. Encontramos un viejo túnel excavado en la roca, medio colapsado. Entramos sin pensar. Adentro el olor a moho era insoportable. El alemán detrás de nosotros cerró la entrada con una piedra enorme. Nos quedamos en la oscuridad, oyendo los gritos acercarse afuera. Y entre la negrura, una voz distinta, femenina, nos susurró desde el interior del túnel. Yo también vine en luna de miel. La voz nos paralizó. La linterna temblaba en la mano de Daniel, hasta que logró enfocarla hacia adelante. La mujer estaba sentada contra la pared del túnel, los pies descalzos, el rostro cubierto de hollín. Llevaba un vestido blanco, ahora gris por la suciedad. Parecía llevar días allí. «¿Quién eres?», le pregunté. «Me llamo Emma. Vine con mi esposo hace 6 meses». Su voz era seca, casi sin emoción. Él también nos trajo. Nikos nos contó que la lancha los había llevado hasta esa misma isla con la excusa de una parada técnica, que al día siguiente los obligaron a bajar sus pertenencias y luego separaron a las parejas. Su esposo intentó resistirse. Le dispararon frente a ella. A los pocos que quedaban,
Los encerraron en los galpones y los vendieron a redes de tráfico en la zona continental. Emma escapó por un túnel de drenaje que desembocaba en esa cueva. Los demás no corrieron con la misma suerte, murmuró mirando al suelo. El aire se volvió irrespirable. Afuera las voces seguían gritándose órdenes. Un haz de luz se filtró brevemente por una grieta del techo. Alguien pasaba justo por encima. Emma nos indicó un pasaje lateral que, según ella, conectaba con un muelle abandonado. Si llegan al agua antes del amanecer, pueden nadar hacia la costa. Pero no hagan ruido. Ellos escuchan todo. Avanzamos en fila india. Cada paso levantaba polvo. El túnel olía a óxido y sal. A lo lejos, se escuchaba el romper del mar. Después de media hora caminando, llegamos a una cámara más amplia. En las paredes había restos de madera podrida, cuerdas y marcas de uñas en la piedra. No eran recientes. En el suelo, un montón de fotografías mojadas. Parejas sonrientes, las mismas que habíamos visto en el galpón, flotando en un charco de agua salada. El alemán se detuvo, temblando. «Son todos turistas», dijo. «Nadie los buscó», contestó Emma sin inmutarse. «Solo los que viajan solos o con poca familia. Él sabe a quién elige». Daniel apretó mi mano. «Tenemos que salir de aquí». «Ya». Seguimos el pasaje hasta que el suelo comenzó a inclinarse hacia abajo. La roca se volvió resbaladiza y el sonido del mar se hizo ensordecedor. Por fin vimos una salida. Un arco de piedra abierto al exterior, con el reflejo del agua golpeando en la entrada. Pero no éramos los únicos que lo habían encontrado. En la orilla, iluminado por un faro portátil, estaba Nikos. Fumaba, tranquilo, con la mirada fija en el túnel. A su alrededor, 3 hombres armados vigilaban. A un costado, la lancha blanca lista para partir. Emma retrocedió casi sin respirar. «Siempre vuelve», dijo en un hilo de voz. «No importa cuánto corras, siempre vuelve». El alemán gritó algo en su idioma y se lanzó hacia adelante intentando distraerlos. Un disparo retumbó. La luz del faro tembló. Daniel me empujó hacia un hueco lateral en la roca. Entramos de golpe, cayendo sobre la arena húmeda. Los pasos y los gritos se mezclaron afuera. Entonces escuchamos el motor de la lancha encenderse. Nikos se reía. «Nadie deja la isla sin mi permiso», gritó, su voz quebrándose con la furia del viento. El sonido del motor retumbaba dentro del túnel como un rugido. Daniel y yo permanecimos inmóviles, escondidos entre las rocas, mientras los pasos de los hombres retumbaban cada vez más cerca. Uno de ellos lanzó una linterna hacia el interior, su luz barriendo las paredes húmedas. Pude ver la silueta del alemán tendido boca abajo. No se movía. Emma estaba de pie detrás de una columna de piedra, apretando algo en la mano. Un trozo de metal oxidado. Cuando el primer hombre entró, ella se abalanzó sobre él. Un grito seco, luego el ruido metálico de un golpe. La linterna cayó al suelo girando. Daniel aprovechó el momento y me empujó hacia la salida lateral que daba al mar. Nos lanzamos al agua sin pensarlo. El frío nos cortó la respiración. A nuestra espalda se escucharon más disparos. Nadamos en silencio, intentando alejarnos de la costa. La corriente era fuerte y las olas golpeaban con violencia. Detrás, el faro portátil iluminó el agua y oímos los gritos de Nikos furioso dando órdenes. Por un momento creí que nos vería, pero la tormenta volvió, y el trueno ahogó todo sonido. Nadamos hasta que los brazos dejaron de responder. Por fin alcanzamos una boya metálica. Nos sujetamos allí, exhaustos. Desde la distancia vimos la isla. Apenas un pedazo de sombra en medio del mar, y la lancha blanca que giraba en círculos, como buscando algo. El amanecer llegó gris. Un carguero pasó cerca y nos recogió. Cuando los marineros nos subieron a bordo, no podíamos articular palabra. Apenas entendíamos lo que decían. Pero uno de ellos nos señaló un mapa. No había ninguna isla registrada donde habíamos estado. Durante los interrogatorios en el puerto del Pireo, la policía griega tomó nuestras declaraciones. Pero la historia sonó absurda incluso para nosotros. Revisaron los mapas, las coordenadas, las fotografías del móvil. Todo se había borrado. Incluso las imágenes del día del embarque. Solo quedaba una foto borrosa del mar nocturno y en una esquina la lancha blanca sin nadie a bordo. A las semanas volvimos a España. Daniel no volvió a dormir bien. A veces despertaba gritando, convencido de que Nikos estaba en el pasillo.
Yo también lo escuchaba, a veces, el sonido de un motor leve, distante, como si alguien estuviera llegando por mar. Hace 2 meses recibí un correo electrónico sin remitente, solo una imagen adjunta, la fotografía de una pareja joven sonriente frente a la lancha blanca. En la esquina inferior la fecha era de esa misma semana, y detrás de ellos, borroso pero reconocible, el rostro de Nikos. Intenté denunciarlo, pero el archivo desapareció del ordenador antes de poder mostrarlo. Daniel insiste en que borremos todo rastro del viaje, pero cada vez que cierro los ojos vuelvo a ver las fotos clavadas en aquella pared, las sonrisas congeladas, la palabra en griego escrita una y otra vez. Telíose. Terminado. Nuestra luna de miel fue en Argentina, en una cabaña perdida de la Patagonia. Habíamos ahorrado durante años para ese viaje y queríamos alejarnos de todo. El lugar se llamaba La Tranquera Vieja, un conjunto de 4 casas de madera junto a un lago inmenso. El acceso era un camino de ripio que cruzaba bosques enteros. Lo elegimos precisamente porque estaba lejos de todo, demasiado lejos quizás. El casero, un hombre robusto con barba gris, nos recibió con un mate en la mano. «Acá no van a tener señal», dijo con tono amable, «pero si necesitan algo estoy en la casa de arriba. No se preocupen por los sonidos del lago. A veces el viento hace hablar al agua». Parecía un tipo rudo pero cordial. Nos instalamos en la cabaña y pasamos el primer día explorando los alrededores. El aire era limpio y el silencio absoluto. En la noche, sin embargo, ese silencio se volvió inquietante. Se oía el crujido del techo, el golpeteo del agua contra el muelle y un sonido constante, casi un murmullo. «¿Escuchas eso?», le dije a Lucía. «Debe ser el viento», respondió, aunque su voz no sonaba convencida. A medianoche, los murmullos se transformaron en voces, leves, como si alguien conversara justo afuera. Lucía quiso asomarse, pero la detuve. Tomé la linterna y miré por la ventana. Nada, solo la superficie del lago moviéndose con lentitud. Me quedé un rato observando, hasta que una sombra se alzó en el muelle, alta, inmóvil, mirando hacia la cabaña. Grité, y cuando volví a mirar, ya no estaba. A la mañana siguiente, fuimos a hablar con el casero. Se rió pero sin humor. «Les dije que el lago habla», repitió. «Mejor no salgan de noche». Intentamos disfrutar el resto del día. Pescamos, caminamos por el bosque, cocinamos. Todo parecía normal. Pero noté algo raro. En la arena, junto al muelle, había huellas grandes, descalzas, que se hundían demasiado profundo. Esa noche, al volver, la puerta estaba entreabierta. Entramos con cuidado. Nada parecía robado. Pero en la mesa del comedor había una taza con mate recién hecho, aún tibio. No era nuestra. Subí a cerrar las ventanas del piso superior y encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una cámara vieja, de las que usan película, apoyada sobre el alféizar. Adentro el carrete aún estaba puesto. La tomé y bajé con ella. Lucía la miró con extrañeza. «¿Dónde estaba eso?» «Arriba, en la ventana. Pero eso no es nuestro». Decidimos dejarla a un lado y dormir, pero antes de apagar la luz no pude evitar revisar el visor. La última foto mostraba nuestra cabaña, desde el bosque, tomada claramente la noche anterior. Al día siguiente fuimos al casero para preguntarle. Su casa estaba vacía, puerta abierta, chimenea apagada. Solo encontramos un teléfono satelital encima de la mesa y un cuaderno con varias fechas anotadas. En la más reciente estaba escrita una frase en letras torpes. «El lago devolvió otro». El cuaderno estaba empapado en las esquinas, como si alguien lo hubiera dejado bajo la lluvia. Pasamos las hojas y vimos más frases iguales, siempre acompañadas de fechas separadas por semanas o meses. «El lago devolvió otro», «no mirar de noche», «no aceptar regalos del agua». No sabíamos qué pensar. Lucía intentó usar el teléfono satelital, pero no tenía batería. Regresamos a la cabaña y decidimos empacar para irnos al día siguiente a pie, si era necesario. A las pocas horas comenzó una tormenta. El viento azotaba las paredes y la lluvia caía con una fuerza brutal. El lago rugía como si estuviera vivo, y otra vez en medio del ruido las voces. Esta vez eran más claras, más cercanas.
«Alguien está afuera», susurró Lucía pálida. Tomé la linterna y apunté hacia la ventana. Por un instante, juraría haber visto una figura caminando sobre el muelle, arrastrando algo. Salí corriendo con el impermeable sin escuchar a Lucía, que me pedía que no lo hiciera. La lluvia me golpeaba la cara, y el haz de la linterna apenas atravesaba la cortina de agua. El muelle crujía bajo mis pies. Allí estaba, una silueta inmóvil al final del muelle, con los pies sumergidos hasta los tobillos. Llevaba el mismo abrigo que el casero. «Señor, ¿está bien?», grité. No respondió. Cuando me acerqué, noté que la mitad de su cuerpo estaba cubierto de algas y que el agua le goteaba del cabello como si acabara de salir del fondo del lago. En su mano sostenía una bolsa de lona. La soltó y cayó al agua con un golpe hueco. Di un paso atrás y entonces él levantó la vista. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, y de su boca salió un susurro apenas audible, repetido, monótono. «El lago devuelve. El lago devuelve». Retrocedí aterrado, resbalando en las tablas húmedas. Corrí de vuelta a la cabaña. Lucía me esperaba en la puerta, llorando. Cuando le conté lo que había visto, no quiso creerme hasta que ambos escuchamos cómo algo golpeaba la madera del muelle, una y otra vez, como si alguien arrastrara un peso. Esa noche no dormimos. Cada cierto tiempo se escuchaba un golpe contra la pared o pasos en el porche. A las 3 de la mañana la puerta volvió a abrirse sola. El viento apagó la lámpara. Lucía gritó. Al encender la linterna, vimos que en el suelo había un charco. En medio, la misma bolsa de lona que había caído al agua. Con manos temblorosas la abrí. Adentro había una cámara igual a la anterior, envuelta en un trozo de tela. Cuando giré el carrete descubrí que tenía nuevas fotos. Las primeras eran del lago, luego de la cabaña. Y las últimas 2, de nosotros dormidos, tomadas desde la puerta del dormitorio. Lucía me arrebató la cámara y la lanzó contra el suelo. Lloraba repitiendo que teníamos que irnos ya, pero afuera la tormenta era un muro de oscuridad. Decidimos esperar el amanecer. Sin embargo, cuando salió el sol y abrimos la puerta, el muelle había desaparecido. No quedaba rastro del casero, ni del bote, ni de las otras cabañas. Solo el lago, quieto, y un objeto flotando en el centro. Una cámara vieja, girando lentamente. El lago amaneció inmóvil, tan perfectamente liso que parecía un espejo. El muelle, las otras cabañas y hasta el bote del casero habían desaparecido sin dejar huellas. Caminé hasta la orilla, sin atreverme a entrar al agua. La cámara flotaba en el centro, girando despacio, como si una corriente invisible la mantuviera ahí. Lucía no quiso salir. Estaba sentada junto a la chimenea, mirando el teléfono satelital muerto. Parecía otra persona, como si hubiera envejecido años en una noche. «No es el casero», dijo de pronto sin mirarme. «Lo que viste no era él». No supe qué responder. Quise encender la radio portátil que estaba en la cabaña, pero solo emitía ruido blanco, hasta que una voz se coló por unos segundos, distorsionada. «El lago». «No, Tomac, solo devuelve». Apagué el aparato de golpe. Decidimos marcharnos por el bosque siguiendo el camino de tierra. Llevábamos lo indispensable: agua, linterna y una muda seca. Caminamos más de 2 horas sin ver fin al sendero. El sol se movía lento, como si el tiempo no avanzara. Todo era idéntico, árbol tras árbol, hasta que llegamos a un claro con una cerca de alambre y un cartel oxidado: propiedad del Estado, acceso restringido. Detrás de la cerca había restos de un campamento, una garita de vigilancia, una lancha podrida y una torre con cables colgando. En la pared, pintado con aerosol, se leía: Proyecto Tranquera Vieja, área de monitoreo subacuático. Lucía se aferró a mi brazo. «Esto no es un lugar turístico». Nunca lo fue. Revisamos la garita. Había carpetas empapadas, grabaciones en VHS y fotografías aéreas del lago tomadas desde distintas fechas. En cada una, se veían los mismos círculos concéntricos en el agua, como si algo enorme se moviera bajo la superficie. En las últimas imágenes de apenas semanas atrás, aparecía la sombra de una cabaña, la nuestra, y junto a ella, una figura parada en el muelle idéntica al casero. De repente, escuchamos pasos afuera. No eran animales, pasos humanos firmes acercándose. Apagamos la linterna y miramos por una rendija.
4 hombres con uniformes viejos revisaban el terreno. Llevaban rifles y mochilas con sellos del Ministerio de Recursos Naturales. Uno de ellos dijo algo que nunca olvidaré. Otra vez se abrió. Hay que cerrar el acceso antes de que alguien más lo vea. Esperamos a que se alejaran y huimos en dirección contraria. No sé cuánto caminamos. Cuando el sol comenzó a bajar, escuchamos un motor, un jeep. Lo detuvo un guardabosque, un hombre con acento chileno. Nos llevó hasta un pequeño destacamento rural, a unos 15 kilómetros del lago. Allí le contamos todo. Se quedó en silencio unos segundos, luego sirvió café y dijo, no deberían haber ido ahí. Ese lago fue sellado hace 10 años. Se tragó un grupo entero de investigadores. Desde entonces, aparecen cosas, barcos, animales, incluso personas, pero nunca los mismos. Lucía lo interrumpió con la voz quebrada. ¿Y si uno de ellos vuelve? El hombre bajó la mirada. Entonces ya no es él. El lago solo devuelve cuerpos. Esa noche, mientras tratábamos de dormir en el destacamento, escuchamos el sonido del agua golpeando una pared. Afuera, en medio del campo seco, no había ningún lago, pero el ruido venía de allí, constante, como si el agua estuviera justo debajo de nosotros. El sonido del agua no cesó en toda la noche. Golpeaba con ritmo irregular, a veces más fuerte, como si algo quisiera salir desde el suelo. Lucía se tapó los oídos, llorando. Yo bajé las escaleras del destacamento para buscar al guardabosque, pero su cama estaba vacía, y la puerta de salida, abierta. El aire olía a humedad, a algas. Al acercarme a la ventana vi que en medio del campo, donde horas antes solo había tierra, ahora se extendía un charco oscuro que crecía poco a poco. Y en el centro, algo flotaba. Era la cámara. Desperté a Lucía a los gritos. Tomamos nuestras mochilas y corrimos al jeep. El camino de tierra estaba lleno de charcos que no existían el día anterior. Al avanzar, vimos que el agua brotaba de grietas de los bordes del camino, incluso de entre los árboles. Detrás, el destacamento se hundía lentamente bajo una capa de agua turbia. Manejamos sin rumbo, guiados solo por la desesperación. El paisaje parecía deformarse a nuestro alrededor. Las montañas más lejanas desaparecían tras una bruma gris, y el olor del lago nos seguía como una sombra. En un punto Lucía gritó, ¡frena! ¡Ahí, mira! A un costado del camino había una señal verde oxidada. Camping La Tranquera Vieja. 2 kilómetros, nos miramos aterrados. Habíamos manejado en dirección contraria, hacia el sur. Sin embargo, el letrero era el mismo logo, el mismo nombre. No dijimos nada más. Giré el volante y seguí conduciendo, esperando ver una carretera, un pueblo, cualquier cosa, pero tras media hora de trayecto, el camino terminó en el lago. El mismo, el agua, ahora completamente quieta, reflejaba un cielo de color plomo, y en el muelle, intacto como si nada hubiera pasado, estaba el casero. Nos esperaba con las manos cruzadas. Les dije que el lago habla, murmuró. Intenté retroceder, pero el jeep se hundía. El agua subía por las ruedas, avanzando como un animal líquido. Lucía gritaba mi nombre, y en su desesperación salió corriendo hacia tierra firme. Yo la seguí, pero el suelo se abría en grietas de las que brotaba agua a presión. El casero no se movió. Solo levantó la cámara que sostenía y apuntó hacia nosotros. Hubo un destello, luego silencio. Desperté con el sonido de una radio portátil y el olor a desinfectante. Estaba en una habitación blanca. Una enfermera me dijo que me habían encontrado solo, cerca del lago, en estado de shock. Pregunté por Lucía. Me miró incómoda. Lucía, repitió. Vino solo, señor. No había nadie más. Semanas después, cuando la policía me devolvió mis cosas, encontré la cámara vieja en una bolsa de plástico. La llevé a revelar por impulso. Solo había una foto. En ella, Lucía y yo posábamos frente al lago, sonrientes, con el casero detrás. Pero al fondo, reflejada en el agua, había otra pareja igual a nosotros, tomada desde un ángulo distinto. Sus rostros eran idénticos, pero empapados, pálidos y con los ojos abiertos bajo la superficie. Nuestra luna de miel fue en Italia, en un pequeño pueblo de la Toscana llamado San Rocco. Habíamos reservado una casa antigua por Airbnb, una villa restaurada del siglo XVII, rodeada de viñedos. El dueño,
Un hombre llamado Pietro nos esperaba con una sonrisa discreta y un manojo de llaves. «Aquí el tiempo pasa lento», dijo, entregándonos el llavero de hierro con forma de cruz. El lugar era hermoso, pero tenía algo extraño. Las paredes olían a humedad pese a estar recién pintadas, y las ventanas tenían barrotes por fuera, como si antes hubieran servido de prisión. Pietro nos pidió que no usáramos la habitación del sótano por motivos estructurales. No insistimos. La primera noche fue perfecta. Cenamos pasta y vino bajo las luces del patio. Pero a las 3 de la madrugada, me despertó un ruido metálico, repetitivo, proveniente del suelo. Al principio pensé que era la calefacción, hasta que escuché un gemido, lento, profundo, humano. Desperté a Laura, mi esposa, pero no me creyó. Seguro son cañerías viejas. Sin embargo, al día siguiente, al bajar a buscar vino en la cocina, noté algo. La alfombra junto a la despensa estaba ligeramente levantada. La moví, y debajo había una trampilla cerrada con un candado oxidado. Cuando se lo mencioné a Pietro, se tensó de inmediato. «Por favor, no vuelva a tocar eso. Es peligroso», dijo evitando mi mirada. «Hay pozos antiguos bajo la casa». No insistí, aunque la curiosidad me devoraba. Esa tarde salimos a recorrer el pueblo. Era pequeño, de calles empedradas y casas vacías. La mayoría de los locales estaban cerrados. En el único café abierto, el dueño nos preguntó dónde nos hospedábamos. Cuando mencioné la villa, su rostro cambió. «La casa de los Contini», susurró. «¿Sabe lo que pasó allí?» Me contó que hace décadas la familia Contini desapareció durante la guerra. Algunos decían que habían escondido a personas perseguidas en los túneles del sótano. Otros que allí se realizaban ejecuciones clandestinas. Nadie lo sabía con certeza. Lo único real, según él, era el olor a hierro que el suelo emanaba cada verano. De regreso a la villa, Laura se reía de la historia. Yo no tanto. Esa noche, otra vez, el ruido metálico volvió, esta vez más fuerte. Me levanté decidido a mirar. Bajé con una linterna y quité la alfombra. El candado estaba abierto. La trampilla cedió con un chirrido. Un aire frío y seco me golpeó la cara. Alumbré hacia abajo. Una escalera de piedra descendía a la oscuridad. En las paredes había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir. De pronto, algo cayó al suelo detrás de mí. Me giré de golpe. Era la cruz del llavero, y cuando la recogí noté que estaba caliente. Desde el hueco del sótano una voz susurró mi nombre. Sentí cómo se me helaba la sangre. La voz sonó nítida, cerca, como si la persona estuviera apenas unos escalones debajo. «¿Marco?», susurró de nuevo, arrastrando las sílabas. Cerré la trampilla de golpe y retrocedí, respirando con dificultad. Laura bajó corriendo al escuchar el ruido, pero no le conté la verdad. Le dije que había sido un ratón, que el viento movió la madera. No quería asustarla. Aún así, no pude dormir. Cada tanto el sonido metálico regresaba, como cadenas arrastradas por el suelo. A las 5 de la mañana me levanté y bajé otra vez. Esta vez decidido a grabar lo que oyera. Cuando apoyé el móvil sobre la trampilla, la madera vibró. Golpeé una vez, solo para probar. Del otro lado respondieron con 3 golpes exactos. Salí al patio buscando aire, pero el amanecer tenía algo antinatural. Una neblina densa cubría los viñedos, y el aire olía a hierro, como el café del pueblo había descrito. En el suelo, justo frente a la puerta, había huellas húmedas, descalzas, que iban desde la casa hasta el camino de tierra, y se perdían entre las vides. Desperté a Laura, pero cuando bajamos juntas, las huellas ya no estaban. Todo estaba seco. Intenté mostrarle la grabación del teléfono, pero el archivo estaba corrupto. Solo se escuchaban interferencias y, al final, una respiración muy lenta. Esa tarde vino Pietro sin avisar. Traía las manos sucias y la mirada cansada. ¿Abrió la trampilla?, preguntó sin rodeos. No, mentí. Su semblante cambió. Me sostuvo la mirada unos segundos y finalmente dijo: «Si escucha que lo llaman, no conteste. Y no pronuncie su nombre dentro de la casa después del anochecer». Luego se fue, dejándonos más confundidos que antes. Pasó el día sin incidentes. Laura empezó a pensar que todo era mi imaginación, que el vino, el jet lag, la sugestión. Pero al caer la noche, mientras preparábamos la cena, se cortó la luz. La villa quedó completamente a oscuras. Fui a buscar la linterna y escuché pasos arriba, en el piso donde dormíamos.
lentos, pesados, como si alguien recorriera el pasillo. ¿Pietro? Grité sin respuesta. Laura me alumbró con el móvil. Subimos despacio, cada peldaño crujiendo bajo nuestros pies. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Dentro, la cama deshecha. Y en la pared, justo sobre el cabecero, una palabra escrita con lo que parecía barro. Torna. ¿Qué significa? Susurró Laura. Vuelve, dije. El aire se volvió helado. Desde abajo se oyó la trampilla abrirse sola con un golpe seco. Corrí a cerrarla, pero algo subía por la escalera de piedra. No alcancé a verla del todo. Solo una mano gris delgada que se aferró al borde. Grité y al hacerlo sentí que el nombre Marco resonaba otra vez. Esta vez no en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Laura tiró de mí hasta el jardín. Desde afuera vimos la ventana del sótano encenderse con una luz tenue, como si alguien hubiera encendido una vela allí abajo. Y entonces, desde esa misma ventana, una sombra se movió. Caminaba despacio subiendo las escaleras rumbo a la puerta principal. Corrimos al coche, pero las llaves no estaban. Laura juraba haberlas dejado en la mesa del recibidor. Revisé los bolsillos, la mochila, nada. El viento levantaba polvo y hojas secas del viñedo. Y en la puerta principal, la luz del interior titilaba como si alguien caminara de un lado a otro dentro de la casa. «Tenemos que irnos ya», dijo Laura con la voz temblorosa. Tomamos el camino a pie. No había luna. Solo el resplandor amarillento de las farolas viejas del camino principal. A unos 200 metros el silencio se rompió con el chirrido de una camioneta vieja acercándose. Era Pietro. Bajó del vehículo sin luces con el rostro demacrado. «Suban», dijo sin mirarnos. «No pregunten nada». El trayecto fue corto pero tenso. El hombre no hablaba. Solo encendía un cigarrillo tras otro. Cuando le pregunté qué pasaba en esa casa, respondió sin girarse. «No todos los muertos descansan bajo tierra. Algunos prefieren quedarse donde los mataron». Nos dejó frente al café del pueblo. Le ofrecí dinero, pero lo rechazó. «Márchense hoy. Si pueden, olvídenlo». El dueño del café nos vio llegar empapados. Le pedí que llamara un taxi hasta la estación de Siena. Mientras esperábamos, Laura fue al baño. Pasaron 10 minutos y no regresaba. Fui a buscarla. La encontré parada frente al espejo, inmóvil, con los labios pálidos. En el cristal, empañado por el vapor del lavabo, alguien había escrito con un dedo: «Non lasciare la casa». «No dejes la casa». Intenté limpiarlo, pero el vapor volvió a formarlo. Laura me tomó del brazo y susurró: «Creo que quiere que volvamos». «¿Qué estás diciendo?», pregunté nervioso. «No sé, es como si lo sintiera. No podemos irnos todavía, el taxi llegó». Logré convencerla de subir. Durante el trayecto no dijo una palabra, solo miraba por la ventana, los ojos vidriosos. En un momento el conductor, un hombre joven, nos preguntó de dónde veníamos. Cuando respondí, su expresión cambió. «La Villa Contini», dijo en voz baja. «Yo hice un viaje ahí hace años. Llevé a una pareja. Jamás volvieron». No supe qué contestar. Al llegar a la estación, Laura se negó a bajar. «No tiene sentido irnos», repetía. En ese instante sonó su teléfono. Aunque no teníamos señal desde que habíamos llegado a la zona, la pantalla mostraba una llamada entrante. «Pietro», contesté. Una voz distorsionada, grave, dijo solo una frase: «Ci sei tornato». «Ora resta. Has vuelto. Ahora quédate». El teléfono se apagó. En el reflejo de la ventanilla, por un segundo, vi detrás de nosotros algo que no debería estar ahí. Un rostro grisáceo, hundido, con mis mismos rasgos. Laura me miró con lágrimas en los ojos. «Marco», susurró. «No te asustes, pero creo que no somos los primeros que salimos de ahí». Intenté reírme, decirle que estaba nerviosa, que era el cansancio, pero Laura no apartaba la mirada del reflejo. En el cristal del taxi mi rostro se veía distinto, pálido, los ojos hundidos como si me observara desde otro lado. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los abrí ya no había nada. El conductor nos dejó en la estación y se marchó sin cobrarnos. Dentro no había nadie, ni taquillas abiertas, ni empleados, ni siquiera el sonido de trenes. Solo silencio y un reloj detenido a las 03:17. Laura caminó hacia los asientos vacíos, mientras yo intentaba llamar a alguien. «No había señal, Marco», me dijo. «¿No te das cuenta?
Esto no es Siena. Miré alrededor. Las paredes eran viejas, cubiertas de moho, y el cartel de salida decía San Rocco. Habíamos vuelto sin saber cómo. Corrí hacia la puerta, pero afuera solo había neblina y el camino que llevaba a la villa. Al fondo se veía la luz encendida en una de las ventanas. Laura empezó a caminar hacia allá, como hipnotizada. Intenté detenerla, pero su fuerza era descomunal. Tenemos que volver, repetía una y otra vez. Nos está esperando. La seguí desesperado, con el corazón desbocado. Al llegar a la casa, la puerta estaba abierta. La luz del interior temblaba como si respirara. En el suelo, la trampilla del sótano estaba otra vez sin candado, y de ella salía un sonido suave, familiar, alguien llorando. «Laura, no bajes», supliqué. Ella no respondió. Bajó los escalones de piedra uno a uno. La seguí iluminando con la linterna. Las paredes estaban cubiertas de nombres grabados, cientos de ellos, todos escritos con algo oscuro. En la última línea, apenas visible, estaba el mío. Marco Contini. El aire se volvió irrespirable. En el centro del sótano había una silla de madera con correas. Sobre la mesa una cámara de vídeo encendida. En la pantalla, una grabación mostraba a una pareja sentada en esa misma habitación. Éramos nosotros. En la imagen, Pietro estaba detrás, sujetando la cámara. «Siempre vuelven», decía. «Ninguno se va sin pagar». Entonces la luz parpadeó y al mirar a mi lado, Laura había desaparecido. La cámara en la mesa empezó a grabar sola. El piloto rojo titilando. Escuché pasos detrás de mí y giré la linterna. En el reflejo de una lámina metálica, vi la silueta de un hombre. No era Pietro, era yo, o algo que tenía mi forma, pero con la piel gris y la boca abierta en una sonrisa imposible. La linterna cayó. El aire se llenó de un zumbido profundo, como si la tierra entera respirara. Antes de perder la conciencia, escuché una última frase, la misma voz que me había llamado aquella primera noche. «Bienvenido a casa». Semanas después, según los periódicos locales, las autoridades hallaron la villa Contini abandonada, sin señales de violencia. Solo encontraron una cámara encendida sobre una mesa. En el vídeo, un hombre y una mujer sonríen, saludando al lente antes de bajar por una trampilla. La cinta se corta justo cuando una voz masculina, fuera de cuadro, susurra: «Ahora graba tú». Elegimos pasar nuestra luna de miel en una carretera, atravesando Estados Unidos de costa a costa. Era el sueño de mi esposa, Clara. Alquilar una caravana, dormir donde nos apeteciera y ver amaneceres distintos cada día. Salimos desde Carolina del Norte con destino a California, sin prisas, solo con una lista de moteles marcados en el mapa. El viaje fue perfecto hasta que llegamos a Nuevo México. El calor era insoportable y la señal del GPS se perdía a ratos. Decidimos detenernos en un pequeño pueblo que no aparecía en el mapa, Red Hollow. Según un cartel medio caído a la entrada, había unas pocas casas, una gasolinera vieja y un motel de una sola planta, con un cartel de neón que chispeaba Sleepy Moon, Vacancy. El encargado era un hombre delgado, con la piel curtida por el sol y una gorra descolorida. «Cuartos baratos, sin preguntas», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos dio la llave de la habitación 7. Al entrar, el aire olía a desinfectante barato y algo más, un aroma metálico como sangre seca. Clara, siempre práctica, abrió las ventanas y encendió el aire acondicionado. Yo fui por hielo al pasillo y noté que todas las demás puertas estaban cerradas con cadenas por fuera. Esa noche, mientras cenábamos en la cama, se fue la luz. Solo quedó el zumbido del aire apagándose y después, un silencio absoluto. Clara encendió una vela del baño y dijo en broma: «Bueno, ahora sí parece una luna de miel a la antigua». Reímos. Pero entonces escuchamos 3 golpes en la pared detrás de la cama. Pausados. Fuertes. Pensé que sería un huésped. Golpeé de vuelta imitando el ritmo. Pasaron unos segundos, y la respuesta vino de todas las paredes a la vez. 3 golpes, sincronizados, desde distintos puntos. Clara me miró con los ojos muy abiertos. «Vámonos», dijo. Pero al intentar abrir la puerta, la llave no giraba. Giré el pomo con fuerza, y del otro lado se oyó el chirrido de una cadena. Golpeamos.
Gritamos. Nadie respondió. En ese momento, la televisión se encendió sola, mostrando una imagen granulada. El mismo cuarto, pero grabado desde un ángulo alto, como si hubiera una cámara oculta en una esquina. En la pantalla aparecíamos nosotros, en tiempo real. Corrí a buscar el dispositivo, moví la lámpara, las cortinas, nada, hasta que Clara gritó. La cámara estaba dentro del espejo, incrustada detrás del vidrio. Apagué la televisión, y con eso se apagaron todas las luces del pasillo también. Solo quedó el reflejo del neón parpadeando desde afuera. En el cristal, detrás de nuestras siluetas, se veía claramente una tercera figura, alguien de pie, justo detrás de nosotros, en el reflejo, aunque el cuarto estaba vacío. Me giré, con el corazón desbocado. Nadie. Pero el espejo seguía mostrando a esa figura quieta, mirando directo a Clara. Fue entonces cuando la televisión volvió a encenderse, mostrando una grabación anterior. Otra pareja, en la misma cama, riendo, besándose sin saber que los observaban. La fecha en la esquina inferior era del año anterior. Y detrás de ellos, justo antes de que la imagen se cortara, aparecía el mismo reflejo oscuro, el mismo tercero invisible que ahora nos acompañaba. La pantalla se apagó de golpe y el silencio volvió a ser total. Clara temblaba, apretando la vela entre las manos. El reflejo del espejo seguía allí, inmóvil. Me acerqué con la linterna del móvil y toqué el vidrio. Estaba helado. Por un instante, juraría que el reflejo respiró. Golpeé el espejo con el puño. Se agrietó en una esquina, pero detrás del cristal se veía algo. Una lente pequeña incrustada en un hueco. Arranqué el marco completo y descubrí un cable que se perdía dentro de la pared. Lo seguí hasta una rejilla metálica en el suelo. Al levantarla, el olor a humedad me hizo retroceder. Debajo había un hueco oscuro como un túnel. «No», dijo Clara tajante. «No vamos a bajar ahí». La puerta seguía cerrada con cadena desde fuera. No teníamos salida. Entonces, escuchamos pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Una sombra se proyectó bajo la puerta. «¿Hola?», grité. Nadie respondió. La sombra se detuvo. Luego algo cayó al suelo, un manojo de llaves viejas. Esperé un minuto antes de abrir. No había nadie. Tomé las llaves y probé una tras otra hasta que una encajó. La cadena cayó con un tintineo seco. Al abrir, el pasillo estaba completamente vacío. Solo una bombilla parpadeante iluminaba el extremo opuesto, donde el mostrador del motel debía estar. Clara no quería moverse, pero la tomé de la mano y salimos. El aire afuera era sofocante, pesado. Caminamos hacia la recepción. No había rastro del encargado. La pared detrás del mostrador estaba cubierta de monitores antiguos, todos mostrando distintas habitaciones del motel. En la pantalla central aparecía la nuestra, vacía, pero en la cama se distinguía una silueta acostada. Clara gritó mi nombre. Giré hacia ella. Miraba por la ventana que daba al estacionamiento. En el parabrisas de nuestra caravana, alguien había escrito con los dedos sucios una sola palabra: «Stay». El ruido de un motor nos hizo voltear. Desde la carretera, un coche viejo se acercaba lentamente. Cuando pasó frente al motel, las luces iluminaron la fachada y vi algo que me hizo tragar saliva. En cada ventana, una figura de pie, inmóvil como si todos los cuartos estuvieran ocupados por sombras. Clara tiró de mí y corrimos al vehículo. Las llaves estaban puestas. Arranqué y salimos derrapando hacia la carretera. En el espejo retrovisor el motel se hacía más pequeño, pero el cartel de neón parecía seguirnos, encendiéndose y apagándose con ritmo. Sleepy Moon. Sleepy Moon. Manejamos durante horas sin ver un alma. Al amanecer llegamos a una gasolinera solitaria. Pedí ayuda al empleado, un joven de cara amable. Le conté lo ocurrido. Me miró confundido. «¿Sleepy Moon?», repitió. «Ese sitio se incendió hace 5 años. Murieron 2 turistas dentro. Una pareja». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pedí que me mostrara dónde quedaba. Señaló al sur. Tomé el mapa y al mirar el punto exacto lo noté. La carretera que habíamos tomado no existía. Era un tramo viejo, clausurado desde hacía años. Cuando volví al coche, Clara dormía profundamente, apoyada en el asiento. Sonreía, con la piel muy pálida. Quise despertarla, pero al tocarle el brazo estaba fría.
En la radio del coche una voz femenina comenzó a susurrar mi nombre. Era la voz de Clara. El corazón me dio un vuelco. Bajé el volumen de la radio, pero la voz seguía ahí, como si saliera de dentro del coche. «Marco», susurraba. «¿Por qué te fuiste?» El sonido provenía del sistema de ventilación. Apagué todo, pero el aire seguía soplando, y entre el murmullo del viento se oía su respiración. Me giré hacia Clara. Seguía con los ojos cerrados, el rostro tranquilo, pero ahora sus labios se movían apenas perceptibles. De ellos salió un hilo de voz tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. No debimos irnos. Todavía no terminó. Me aparté asustado. En ese momento la radio volvió a encenderse sola. Sonaba una grabación, risas, pasos, el crujido de una cama. Era nuestra voz. Nuestra primera noche en el motel. Las mismas palabras, la misma risa de Clara. Pero al final un golpe seco y un grito ahogado que nunca habíamos pronunciado. Salí del coche, respirando con dificultad. El sol subía sobre el desierto, pero el aire estaba helado. El chico de la gasolinera me observaba desde la puerta. «¿Está bien?», preguntó. «Mi esposa», empecé a decir, pero al volver la vista al coche, el asiento de Clara estaba vacío. Corrí hasta la puerta. El motor estaba encendido y sobre el parabrisas, escrito en el polvo, había otra palabra: «Return». En el asiento, una foto vieja. Nosotros, frente al motel Sleepy Moon, pero más jóvenes, con ropa distinta. Detrás, una fecha: 14 de julio de 2018. 4 años antes de nuestro viaje. No podía entenderlo. Entré de nuevo a la gasolinera. El empleado me observó serio. «Mire», dijo sacando un periódico amarillento detrás del mostrador. «Quizás esto le ayude». Era una nota breve con una foto borrosa del motel en ruinas. Titular: «Identifican a pareja hallada muerta en Red Hollow». Los nombres eran los nuestros. Clara y Marco Vega. No supe qué responder. Salí tambaleándome. La carretera se perdía en la distancia, pero el horizonte parecía girar lentamente, como si el mundo estuviera deslizándose bajo mis pies. De pronto, la caravana arrancó sola. El motor rugió. Las luces se encendieron y pude ver a Clara al volante. O algo con su forma. Tenía la piel gris, los ojos hundidos, pero sonreía igual que el día de nuestra boda. «Sube, Marco», dijo con voz serena. «Volvamos a dormir». Corrí hacia el desierto. La caravana me siguió unos metros y luego se detuvo. Cuando miré atrás, el cartel del motel volvía a brillar a lo lejos, como si siempre hubiera estado allí. El ruido del motor desapareció. El viento se llevó el olor a gasolina. Caminé hasta que anocheció. Al fin, a la distancia vi luces. Una carretera principal. Un coche se detuvo al verme. Dentro, una pareja joven. «¿Está bien?», preguntó el hombre. «Vamos hacia el oeste. ¿Quiere que lo llevemos?». Asentí, agradecido. Subí al asiento trasero. Mientras avanzábamos, miré por la ventanilla. A lo lejos, el neón del Sleepy Moon titilaba entre la oscuridad. La chica del coche me miró por el espejo retrovisor y sonrió. «¿Sabe?», dijo. «Vamos a pasar la noche ahí. Dicen que es barato y tranquilo». Intenté hablar, pero no salió sonido alguno. Quise gritarles que no lo hicieran, que se dieran la vuelta, pero mi garganta no respondía. Intenté abrir la puerta, bajar del coche, cualquier cosa, pero el pestillo no cedía. El hombre al volante seguía hablando, ajeno, contando cómo habían decidido cruzar el país después de su boda. La chica se reía, apoyada en su hombro. Tenía la misma ilusión que Clara aquella primera noche. El coche avanzaba rápido. El cartel del Sleepy Moon se hacía más grande con cada kilómetro. «Aquí es», dijo ella señalando. «Qué sitio más pintoresco, ¿no?». El hombre estacionó frente a la recepción. Bajaron sin notar que yo seguía dentro. Intenté golpear la ventana, pero mi mano atravesó el cristal como si no existiera. Miré mis dedos, eran translúcidos, borrosos. Sentí un vacío en el estómago que no era miedo sino certeza. Entendí. El encargado salió a recibirlos. Era el mismo hombre que nos había atendido a Clara y a mí. Mismo rostro, misma gorra, mismo gesto sin sonrisa. Les entregó la llave de la habitación 7. Los observé caminar hasta la puerta, tomados de la mano. Antes de entrar, la chica se giró y me miró directamente como si pudiera verme. «¿Lo oíste?», le dijo a su marido. «Juraría que alguien nos llamó». No respondí. No podía. La puerta se cerró y el cartel de neón volvió a chispear en rojo.
Dentro del coche, la radio se encendió sola y comenzó a reproducir una voz femenina. «Marco, vuelve conmigo». Era Clara. Sentí su presencia junto a mí, cálida esta vez sin miedo. Giré y la vi, igual que antes con el vestido blanco, sonriendo. «Ya está», susurró. «No te resistas más». El paisaje empezó a desvanecerse. Las luces del motel se mezclaron con el amanecer y todo se volvió una bruma dorada. La radio cambió de frecuencia. Ahora se oían risas, muchas risas de parejas, ecos de conversaciones viejas. Antes de perder la noción de todo, alcancé a ver la habitación 7 desde lejos. La nueva pareja se abrazaba en la cama, sin saber que el espejo frente a ellos ya tenía una grieta nueva y detrás una cámara encendida. Semanas después, un camionero que cruzaba el desierto llamó a la policía. Había visto luces encenderse de noche en un edificio abandonado. Cuando los agentes llegaron, encontraron la fachada del Sleepy Moon calcinada, sin techo, los muros cubiertos de hollín. No había señales de vida. Solo una habitación conservaba algo intacto, la número 7. En el suelo, una cámara de video seguía grabando. En la cinta, una imagen difusa mostraba a una pareja durmiendo y, detrás del espejo, dos figuras de pie, observando. El audio final de la grabación, antes de cortarse, fue un murmullo repetido, como un eco lejano. Nadie se va. Todos duermen bajo la luna. Nos casamos en invierno y decidimos hacer algo distinto para la luna de miel. Un viaje en tren por Europa del Este. Sonaba romántico, antiguo, como las películas. Partimos desde Viena rumbo a Bucarest en el Carpathia Express. Un tren turístico recién restaurado, según la agencia. Vagones de madera pulida, lámparas de cristal, compartimentos privados con cortinas rojas y un bar con piano. Todo parecía salido de otra época. El primer día fue perfecto. La nieve cubría los paisajes y el sonido del tren nos arrullaba. Por la noche, el camarero nos sirvió vino rumano y queso fuerte. Apenas había pasajeros, tal vez una decena. Entre ellos, un hombre de traje negro que viajaba solo, siempre en silencio, con un maletín de cuero gastado. Al amanecer, el tren se detuvo en mitad de la nada. No una estación ni un cruce, nada. Solo bosque y niebla. Nadie explicó por qué. Pasaron 10 minutos, luego 20. Por los altavoces, una voz femenina en inglés dijo: «Pequeña parada técnica. No bajen del tren». Nadie bajó, pero tampoco volvimos a movernos. Tras una hora, el hombre del traje negro caminó hacia el último vagón, abriendo una puerta que decía «Personal». El revisor, un tipo alto de bigote, trató de detenerlo, pero el hombre solo le mostró algo dentro del maletín. El revisor palideció y lo dejó pasar. Clara, mi esposa, me miró nerviosa. «¿Qué crees que lleva ahí?» «No lo sé, pero no parece un turista». Esa noche, mientras el tren seguía detenido, me despertó un ruido metálico, como si alguien forzara una puerta. Abrí la ventana. El bosque estaba completamente inmóvil, sin viento, sin sonidos. El frío era insoportable. Vi una figura caminando junto a las vías. El hombre del maletín que se internaba en la oscuridad con una linterna. Al volver a acostarme, noté que Clara no estaba. Su abrigo había desaparecido del perchero. Corrí por el pasillo abriendo compartimentos, todos vacíos. Llamé al revisor, pero no apareció. Solo encontré su gorra tirada en el suelo y, junto a ella, una mancha oscura que se extendía hacia el último vagón. El aire dentro del tren se volvió más denso, cargado. La luz temblaba. Llegué hasta la puerta de personal y escuché voces al otro lado. No era un idioma que reconociera, una mezcla de murmullos y cánticos. Empujé la puerta. Detrás no había otro vagón, sino un pasillo de piedra húmedo iluminado por antorchas. El suelo vibraba como si el tren aún estuviera en marcha, aunque estaba quieto. Di un paso adentro. Algo me rozó el hombro, una mano fría, huesuda. Al girar era el revisor, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba cubierto de hollín, los ojos completamente negros. «Demasiado tarde», dijo con una voz que no era humana. «Ya la eligieron». Retrocedí de golpe, tropezando con el marco de la puerta. El pasillo del tren había desaparecido. A mis espaldas ya no estaban los compartimentos ni las ventanas, solo ese túnel de piedra húmeda que descendía lentamente. El olor a hierro era insoportable,
El revisor, o aquello que quedaba de él, se alejó tambaleante arrastrando un farol. ¿Dónde está mi esposa? Le grité. No respondió. Sus pasos resonaban contra la piedra, perdiéndose en la distancia. Decidí seguirlo, con la linterna del móvil como única guía. El túnel bajaba en espiral, y las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, cruces invertidas, fechas, nombres en distintos idiomas. En uno de los muros reconocí algo que me heló la sangre. Clara Vega, 2025. Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Desde más abajo un eco me respondió. Igual a mí, repitiéndolo una y otra vez. Llegué a una bóveda amplia, iluminada por lámparas colgantes. En el centro, el hombre del maletín hablaba con 3 figuras vestidas de negro. Sus rostros cubiertos por máscaras metálicas reflejaban la luz como espejos. Frente a ellos, sobre una mesa, yacía Clara, inmóvil, con los ojos cerrados. Corrí hacia ella, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Uno de los enmascarados levantó la mano, y el aire se volvió espeso. El hombre del maletín me miró por fin. Siempre alguien debe ofrecerse, dijo en un inglés perfecto. El viaje no continúa sin un intercambio. Intenté moverme, pero no podía. Clara abrió los ojos mirándome con terror. No los dejes, susurró. Entonces el suelo tembló. El sonido del tren regresó, como si estuviéramos en marcha de nuevo. Las lámparas colgantes se mecían. El hombre del maletín abrió su maleta y dentro vi montones de relojes viejos, todos detenidos a la misma hora. 3:17. El tiempo debe detenerse para ella, dijo. O para ti. Las luces se apagaron. Sentí que algo me agarraba el cuello. Cuando desperté, estaba otra vez en el compartimento, el tren en movimiento, el amanecer filtrándose por la ventana. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que vi mi mano. Estaba cubierta de hollín. Clara dormía a mi lado, serena, como si nada hubiera pasado. Pero cuando intenté despertarla no respondió. Su piel estaba fría, demasiado fría. Su pulso casi imperceptible. Corrí al vagón del revisor. No había nadie. Las luces parpadeaban. En el suelo, junto a la puerta personal, había un maletín abierto. Dentro, solo un reloj. El segundero se movía lentamente, hacia atrás. De pronto, por los altavoces del tren, una voz femenina, la misma del día anterior, anunció con calma: «Bienvenidos a Red Hollow Station». Parada final. El tren frenó en seco, pero afuera no había estación, ni ciudad, ni bosque. Solo una llanura nevada que se extendía hasta el horizonte, y cientos de vías oxidadas que no llevaban a ninguna parte. El chirrido de los frenos aún resonaba cuando me atrevía a abrir la puerta del vagón. El aire exterior era helado, pero no soplaba viento alguno. El silencio era total, tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Bajé a las vías. El tren se extendía detrás de mí, interminable, con todos los compartimentos oscilando suavemente, como si todavía estuvieran en movimiento. Llamé a Clara una y otra vez. No respondió. Al mirar hacia el vagón donde la había dejado, vi su silueta a contraluz. Estaba de pie junto a la ventana mirándome. Le grité, pero no se movió. Parecía observar algo detrás de mí. Me giré. En la distancia, entre la neblina, una figura avanzaba por las vías. Era el hombre del maletín. Lo traía cerrado esta vez, pero lo sostenía con fuerza, como si contuviera algo vivo dentro. «¿Qué quiere de nosotros?», le grité. No contestó. Solo siguió caminando hasta detenerse frente a mí. «El viaje no termina hasta que el pasajero entrega lo que debe», dijo con voz tranquila. «Tu esposa ya pagó. Falta tu parte». Dio un paso al costado y abrió el maletín. Dentro no había relojes esta vez, sino fotografías. Cientos, tal vez miles. Todas de parejas en trenes antiguos, en distintos lugares, distintas épocas. Pero en todas las imágenes el fondo era el mismo, el vagón del Carpathia Express. Tomó una foto del montón y me la mostró. Éramos nosotros. Clara apoyada en mi hombro, riendo. El paisaje de nieve detrás. La fecha impresa en la esquina, 1948. Retrocedí, sin aire. «Eso no puede ser», balbuceé. El hombre cerró el maletín. «Todos los viajes son circulares. Tú mismo elegiste volver». Las puertas de los vagones comenzaron a abrirse una por una, como si algo las empujara desde dentro.
De cada compartimento salía una figura. Pasajeros de distintas épocas con ropas antiguas, los ojos vacíos, los rostros ennegrecidos por el hollín. Caminaban en silencio arrastrando los pies sobre la nieve. Clara bajó del tren. Me sonreía, pero algo en su expresión no era ella. «Ven conmigo», dijo. «Ya casi llegamos». El hombre del maletín me tendió la mano. «Si subes, todo continuará. Si te quedas, nadie recordará que exististe». Miré alrededor. El tren empezaba a desvanecerse en una neblina espesa. La nieve bajo mis pies se transformaba en rieles, y el sonido de una locomotora lejana crecía, como un corazón latiendo. Tomé aire y corrí hacia Clara. Al tocar su mano, sentí el frío más profundo que haya sentido jamás. Ella susurró algo al oído. «El viaje nunca termina, solo cambia de asiento». La locomotora rugió. Una explosión de vapor nos envolvió. Desperté en un compartimento diferente. Había más pasajeros ahora, todos callados mirando por la ventana. A mi lado, una mujer desconocida dormía con la cabeza apoyada en mi hombro. En la pared un cartel nuevo brillaba con letras doradas. Carpathia Express. Parada final. Viena. El tren se puso en marcha. El traqueteo del tren era constante, hipnótico. Miré por la ventana. El paisaje ya no era nieve, sino campos secos bajo un cielo gris. Todo parecía demasiado tranquilo. Me toqué la mano. Aún estaba helada. La mujer a mi lado despertó. No era Clara, pero cuando me miró su voz era la misma. «¿Dormiste bien?», preguntó con dulzura. Sentí el estómago vaciarse. La miré mejor. Sus rasgos eran distintos, pero su tono, sus gestos, incluso la forma de peinarse, todo era idéntico a ella. Fingí una sonrisa. «Sí, supongo que sí». Me miró unos segundos más como si supiera que estaba mintiendo. Luego apoyó de nuevo la cabeza en mi hombro. En el pasillo, el revisor pasó repartiendo boletos nuevos. Cuando lo tuve frente a mí me quedé helado. Era el mismo hombre del maletín, ahora vestido con uniforme. «Sus pasajes, por favor», dijo. «Ya los teníamos», respondí. Sonrió. «No en este viaje», me entregó 2 boletos. En ellos no había fechas, solo un número de vagón y la palabra círculo. Antes de irse se inclinó y susurró. Faltaba un asiento vacío. Ahora está completo. El tren siguió su ruta. Intenté abrir la puerta del compartimento, pero no cedía. En el reloj de pared las manecillas giraban al revés. Miré mi teléfono, sin señal, sin hora. En la pantalla una notificación nueva. Nueva foto guardada. La abrí. Era una imagen mía y de la mujer a mi lado, sonrientes frente al letrero Carpathia Express, 2025. El vagón se llenó de murmullos. Los demás pasajeros hablaban entre sí en distintos idiomas, pero todas las conversaciones decían lo mismo, una y otra vez. «Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos». La luz del techo empezó a parpadear. Afuera el cielo se volvió oscuro. De repente el tren se detuvo. Nadie se movió. Por los altavoces una voz anunció en tono neutro. «Parada final. Todos los pasajeros descender por orden». La mujer que tenía a mi lado me tomó de la mano. «Ven, Marco», dijo. «Tenemos que bajar». Me dejé llevar sin entender. Al salir no había andén ni estación, solo un túnel infinito con paredes de piedra, igual al que había visto antes. Filas de pasajeros caminaban en silencio hacia la oscuridad. En el techo relojes colgaban, todos marcando las 3:17. El revisor al final del pasillo controlaba los boletos. Cuando le entregué el mío, lo guardó en el maletín y me sonrió. «Gracias por viajar con nosotros. Disfrute su eternidad». Intenté retroceder, pero Clara, o la mujer con su voz, me apretó la mano con fuerza. «Ya te lo dije», susurró. «El viaje nunca termina». Avanzamos juntos. El sonido del tren alejándose resonó como un trueno. Miré atrás por última vez. Por una ventana, vi a otra pareja subir al vagón, emocionada como nosotros el primer día. La máquina arrancó, y el eco metálico de las ruedas sobre los rieles se fundió con un murmullo distante. «Bienvenidos al Carpathia Express. Próxima parada, Red Hollow Station». Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, «Sigo aquí». Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse,
dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.